Amigos, ¿qué tal? Feliz día, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vamos con otro nuevo podcast, otro nuevo proyecto. Aquí en Proyectos Jurídicos con Dayan. Me siento muy contento, me siento muy feliz por el nuevo proyecto que traemos el día de hoy. Porque hoy vamos a hablar de el justnaturalismo versus el justpositivismo. O, de otra forma, como el derecho natural versus el derecho positivo. Un excelente tema que trae consigo una serie de vertientes, ¿verdad? Un debate, un gran debate extenso que tiene este tema y que trae mucha relevancia, sobre todo para el profesional en derecho, ¿cierto? Y que también, no dejando a un lado la importancia que tiene para la sociedad en general, pero pienso más que todo en el profesional en derecho, y ustedes ahorita lo van a ver por qué. Porque entender la diferencia de uno y el otro puede tener un gran significado, ¿verdad? Y sobre todo un punto de inflexión en, en el transcurso, ¿verdad? En los diferentes episodios y eventos que el profesional en derecho vaya a tener consigo a lo largo de su carrera. Y claro, yo a través de este tema, a través de este proyecto, he querido resaltar los puntos más importantes, ¿sí? Porque la idea, y voy a empezar de una vez diciendo, que la idea con cada proyecto es resaltar la relevancia a través de las bases, ¿sí? A mí me interesa sobre todo en cada proyecto proyectar precisamente la relevancia del tema, pero a través de las bases, ¿sí? Lo importante, a mí me gusta siempre tener claro las bases. Eso es muy importante, de hecho, que en cualquier tema ustedes siempre tengan las bases. Porque lo que pasa es que, ¿de qué vale que, por ejemplo, nosotros nos vayamos a meter en la discusión del tema per se si nosotros no sabemos las bases? ¿Sí? Entonces, lo importante es que ahorita mismo sepamos las bases. Y con el espíritu de estas ideas, es por eso que yo he querido traer las bases de qué es el justnaturalismo y el justpositivismo, para que a la hora de que ustedes se vayan a entrar a la discusión, tengan una noción lo suficientemente claro a la hora de defender su postura, ¿por qué no? ¿Sí? Así que nada, primero que todo, espero que esté muy bien. Me encuentro aquí con mi taza de café, que me lo proporcionó mi hermosa y querida madre. Y para hablar de este tema, ¿sí? Les he traído los temas más importantes, porque la idea es que al momento de que termine esta exposición, ustedes puedan tener las bases, ¿verdad? Que constituyen la relevancia de este tema, la esencia de este tema, que es el justnaturalismo y el justpositivismo, ¿sí? Así que espero que esté muy bien. Saludo a todas las personas que escuchan este podcast y también a las personas que nos ven en las otras plataformas virtuales, ¿sí? Nada, vamos a empezar. Ok, bueno, este tema lo vamos a dividir en tres partes. Primero, vamos a hablar de la parte introductoria del tema, del asunto. También vamos a hablar de los conceptos y las características, perdón. Y al final, bueno, he traído aquí una idea complementaria que va a ser muy importante. Va a ser muy importante y sobre todo que va a sintetizar un poquito todo lo que nosotros vayamos a desarrollar en este podcast. Y lo primero, debo empezar por mencionar cuál es el objeto de esta presentación, ¿sí? Porque el objeto de esta presentación, el objeto de esta exposición, el objeto precisamente de este tema, estriba precisamente en la importancia que tiene el derecho natural y el derecho positivo para el entendimiento de la sociedad, no solamente limitándose a el profesional en derecho, a ese postulante que se quiere formar como profesional en la carrera de Derechos y Ciencias Políticas, en este caso el estudiante de Derecho, sino que además la importancia que tiene para la sociedad en general. Y ustedes lo van a ver en un momento. Entonces, qué importancia tiene para el derecho, perdón, qué importancia tiene para el profesional en derecho, pero además, qué importancia tiene para la sociedad en general? Bueno, definitivamente que si vemos la importancia visto
para el estudiante o para la persona que ya está consagrada en el ámbito jurídico, entiéndase, por ejemplo, ya los abogados, los jueces y los demás operadores judiciales, ¿verdad? Que se encuentran en este bonito mundo del derecho, vemos una gran importancia en cuanto a la diferencia que debe tener dicho profesional, que debe entender dicho profesional con relación a el derecho natural, ¿sí? Es importante que un profesional en derecho hoy en día sepa la diferencia y la importancia del derecho positivo con el derecho natural, entendiendo primero que el derecho, que la discusión de este tema empieza a través del derecho natural, pero bueno, eso nosotros no voy a hablar hoy de la discusión, sino que mi idea es presentar las bases para que podamos entender este tema, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo les voy a colocar un ejemplo sobre la relevancia que tiene este tema para el estudiante, ¿verdad? Y para el profesional en derecho. Y es que, por ejemplo, imagínense ustedes que si una persona tiene una deuda de $1,000, ¿sí? En el entorno civil, por ejemplo, en un contexto civil, tiene una deuda con otra y le debe $1,000 a otra, y entonces un juez se le presenta este caso a un juez, ¿sí? Y el juez, dentro de sus facultades jurisdiccionales civiles, lo que hace es determinar que esto es un acto inmoral, ¿cierto? Y como acto inmoral, pues busca encarcelar a esta persona que le debe $1,000 a esta otra. Definitivamente que si el juez actúa de esa manera, estaría primero obviando la competencia, ¿sí? O estaría obviando su competencia porque si todos los que saben la diferencia esta de la competencia y la jurisdicción, saben que si hablamos de la competencia, estamos hablando de que el juez si está encargado de llevar una causa en el marco civil, no puede definitivamente encarcelar a una persona. ¿Y por qué no puede encarcelar a una persona? Bueno, porque esto por mandato constitucional, por ejemplo, la Constitución de la República de Panamá señala en el párrafo 3 del artículo 21 que no habrá cárcel por deudas meramente civiles, ¿verdad? Entonces, el juez estaría obviando su competencia, porque él está dentro de la jurisdicción civil, no de la jurisdicción penal. Entonces, si es que él intenta encarcelar a una persona a partir de un juicio moral, ¿verdad? Juicio moral que pertenece precisamente al derecho natural, estaría cometiendo un grave error. Pero ahí es donde se ve la gran diferencia de entender lo que es el derecho natural versus el derecho positivo, ¿sí? Y vamos a seguir brevemente para empezar, para ilustrar un poco la relevancia que tiene estas dos doctrinas jurídicas, que si bien es cierto son jurídicas. Por un lado, para que vayamos entendiendo un poco, a simple vista, vemos que el justnaturalismo se refiere al deber moral, amparado precisamente por un ordenamiento jurídico que no es creado por el hombre, ¿sí? Esto lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Es un ordenamiento, ¿verdad?, que se fundamenta, este ordenamiento se fundamenta en diversos preceptos universales, en un sistema de normas universales que no son creadas por el hombre y que además estaban creadas mucho tiempo antes que naciera el ser humano, que existiera el ser humano en sí, ¿verdad? Eso es el derecho natural, a simple vista, que ahorita lo vamos a ver un poquito más. Pero, sin embargo, el positivismo o el derecho positivo es, en este caso, ese mismo sistema normativo jurídico, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de jurídico y estamos refiriendo a la palabra jurídico, lo jurídico se refiere a el conjunto de normas, ¿verdad?, que sintetizan la vida de una persona. O lo he dicho mal. A ver, es un conjunto de normas, lo jurídico se refiere a un conjunto de normas que de alguna manera limitan al ser humano en cuanto a su conducta se refiere. Y esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en el derecho positivo es un sistema de normas, un conjunto de normas, esta vez creadas por el hombre, que lo que van a hacer es delimitar la conducta
del ser humano en sociedad, ¿sí? La idea es comprenderlo, la idea es ir procesando esta idea poco a poco, ¿sí? Pero fíjense que, por ejemplo, esto es una síntesis breve del derecho natural versus el derecho positivo, ¿sí? Porque el derecho natural, ¿verdad? Es supraterrenal. ¿Qué significa esto que el derecho natural sea supraterrenal? Bueno, porque no es creado por el hombre, es creado por una inteligencia superior al razonamiento, al raciocinio, ¿verdad? Y al conocimiento del hombre, del ser humano. ¿Verdad? En este caso podríamos estar todos de acuerdo para las personas que creen en esto, que definitivamente que cuando hablamos de una inteligencia superior al hombre estamos refiriéndonos precisamente a Dios, ¿sí? No precisamente a Dios, ¿verdad? Porque hay otras personas que difieren con esta forma de pensar, pero sí, cuando hablamos de una inteligencia superior, ¿verdad? Al conocimiento del ser humano, estaríamos hablando de una inteligencia divina, ¿verdad? Supraterrenal, estamos haciendo referencia a Dios. Pero ahorita vamos a ver que puede existir cierto grado de confusión en el asunto. Ya lo vamos a abordar. Ahora bien, definitivamente que si hablamos de derecho natural versus derecho positivo, debemos empezar por el derecho natural. Existe la polémica, no quiero entrarme al debate y por supuesto también quiero mencionar que esto para las personas que están conociendo apenas del tema no es exento de que ingresen al debate, que ingresen a analizar el asunto. Por supuesto que tienen que analizarlo, ¿sí? Pero fíjense que si nosotros hablamos de derecho positivo, definitivamente que el derecho positivo, para los naturalistas, o sea, para los que profesan o están de acuerdo con esta doctrina, definitivamente que el positivismo está fundado o está inspirado en el derecho natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, el razonamiento sería muy interesante, sería el siguiente, y es que para que el derecho positivo existiese, tuvo que haber existido un ordenamiento, ¿verdad? Un sistema de normas antes que el ser humano. Porque el positivismo o el derecho positivo, una de las características fundamentales que ahorita también lo vamos a ver, es que es creado por el ser humano, ¿sí? Por el hombre, y es escrito también. Ahora, vamos a repasar un poco el concepto y las características del derecho, tanto el derecho natural como el derecho positivo. Yo he extraído algunas de algunas fuentes, algunas definiciones importantes, ¿verdad? Como desde la enciclopedia, de la enciclopedia universal Wikipedia y también de la enciclopedia jurídica, algunos conceptos importantes. Por ejemplo, miren lo que dice acerca del derecho natural. Se dice que el derecho natural es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentales o determinados en la naturaleza, ¿verdad? Es una doctrina ética y jurídica. ¿Por qué jurídica? Porque se relaciona a ese conjunto de normas a los cuales el ser humano, las personas en general, tienen que limitarse a obedecer, ¿sí? Tienen que limitarse a obedecer. Ahora bien, miren lo que además dice. Dice, propugna la existencia de un conjunto de derechos universales anteriores, importante, anteriores, superiores e independientes al derecho positivo, al derecho consuetudinario y al derecho consuetudinario, llegando a dar el fundamento a la obligatoriedad de la norma y la legitimidad del poder. Es muy importante resaltar que aquí se menciona anteriores al derecho positivo, ¿verdad? O sea, ese conjunto de normas, ese ordenamiento jurídico, ¿verdad? Universal, en este caso, supraterrenal, creado antes que el derecho positivo. Muy importante. Por eso los naturalistas sostienen que el derecho positivo se fundamenta, se sustenta en ese ordenamiento del derecho natural, ¿verdad? Y sobre todo dice derecho positivo y al derecho consuetudinario. El derecho positivo, si bien es cierto, es el derecho escrito, ¿sí? Sinónimo de derecho escrito. Pero además de eso también existe el derecho consuetudinario, que también hace parte de alguna forma del derecho positivo,
Pero esto habla más que todo de las prácticas, o sea, de las prácticas, de las costumbres que tienen las personas. ¿Sí? Ahora bien, para la enciclopedia jurídica, el derecho natural, no, vamos a hablar mejor del concepto de derecho escrito, porque ya lo hemos definido. ¿Sí? Y de modo de síntesis también. Porque fíjense que el derecho positivo, para la enciclopedia jurídica, te dice que está constituido por un conjunto normativo vigente. Esta es una característica importante que ahorita la vamos a hablar. Conjunto normativo vigente en un momento determinado, es decir, es el conjunto de reglas que, por hallarse en vigor, han de aplicarse a los casos que lo ameritan con la garantía última del Estado. Poco a poco vamos a ir desarrollando estas ideas, pero en esencia nos están diciendo que es un conjunto normativo, obviamente es jurídico, por supuesto, porque está relacionado a las normas que los seres humanos tienen que cumplir estando en sociedad, esta vez estando en sociedad. Ahorita yo les voy a mencionar acerca de la naturaleza de cada derecho, tanto el derecho natural como el derecho positivo, y ustedes van a entender a qué yo me estoy refiriendo, ¿sí? Porque fíjense, también nos dice esta enciclopedia jurídica que en este sentido puede decirse que el derecho positivo se contrapone al derecho natural, obvio, por cuanto este representa un conjunto de normas posibles de aplicar, pero que, por no estar recogidas en el ordenamiento jurídico, no gozan la vigencia propia del derecho positivo. Porque ahorita nosotros vamos a ver que una de las características importantes del derecho natural, y eso es lo que ya ahorita vamos a ver a continuación, precisamente, que de hecho voy a ir pasando, es que el derecho natural, ese conjunto normativo, o sea, ese sistema de normas se encuentran reguladas en el tiempo. O sea, no significa que, por ejemplo, la ley de la gravedad o las normas morales, por ejemplo, las normas morales siguen en el tiempo, ¿sí? No pierden valor, no pierden vigencia. Todo eso, las normas morales o ese sistema moral, ¿verdad? Hace parte del derecho natural. Y eso no pierde su efecto, ¿sí? Las conductas que hoy podríamos calificar como actos inmorales se pueden calificar, definitivamente que esto puede evolucionar, pero pueden pasar 1000 años, pueden pasar 2000 años y todavía se puede calificar como una conducta inmoral, por ejemplo. Sin embargo, en el derecho positivo las cosas no son así, son diferentes. ¿Por qué? Porque en el derecho positivo, algo que es importante entender es que en el derecho positivo, las normas, o sea, ese conjunto normativo puede que deje de surtir efectos en una época determinada, ¿sí? Por ejemplo, las leyes de autor, los derechos de autor. Los derechos de autor. Hace muchos años, ¿verdad? Antes de que existiera la imprenta, era, era difícil, ¿verdad? Era difícil sacar copias, por ejemplo, ¿sí? Hoy lo hacemos todos. Y como hoy lo hacemos todos, las regulaciones normativas jurídicas han cambiado. Han cambiado, ¿sí? Entonces, las normas, en el derecho positivo en sí, las normas evolucionan o el derecho positivo evoluciona a partir de la época en que se encuentre, ¿sí? Las normas de hace 100 años no van a ser iguales a las de ahora, ¿sí? Ahora bien, si nosotros hablamos de las características del derecho natural y vemos un poco la diferencia con el derecho positivo, vemos que el derecho natural es universal, ¿sí? Se aplica, dice, se aplica por igual en todo lugar. Y es creado por una inteligencia superior al hombre. Miren qué interesante lo que dice aquí. Es creado por una inteligencia superior al hombre. Definitivamente lo voy a dividir en dos partes. Porque hay muchas personas que son sensibles a este tema, ¿verdad? Y obviamente no podrían diferir acerca de lo que ahorita mismo estoy comentando. Pero miren, por ejemplo, definitivamente que las normas, si es que existe un conjunto de, bueno,
si es que no, existe. Ese conjunto de normas universales, ¿verdad? Ha sido creado por una inteligencia superior a la razón del hombre o al conocimiento del hombre, a la sapiencia del hombre, ¿sí? Ha sido creado y no ha sido por el hombre, ha sido creado por una inteligencia superior. En este caso, podríamos determinar que es Dios. Pero hay muchas personas que no van a estar de acuerdo. Hay personas que no van a estar de acuerdo y que, por ejemplo, no creen en Dios. Eso es totalmente aceptable. Entonces, en ese caso, fíjense en algo importante. Físicos como, por ejemplo, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, todos estos físicos, y hoy en la física moderna, todos estarían de acuerdo de que a pesar de que alguno de ellos, si es que a pesar que alguno de ellos no cree en Dios, todos podrían llegar a un consenso de que existe un ordenamiento, un sistema de normas que explica la creación del universo o que explica los diferentes preceptos, ¿verdad?, que se constituyen en nuestra naturaleza, ¿cierto? Esto es muy importante, definitivamente, ¿eh? Porque la ley de la gravedad es una ley, ¿verdad? Está revestida por un ordenamiento normativo, ¿verdad? Una norma suprema, una ley, ¿cierto? Entonces es importante entender esto. Entonces, si es que no crees en Dios, no importa si no crees en Dios, pero estarás de acuerdo de que toda la creación universal que no ha sido creado por el hombre, ha sido creado por una inteligencia, bueno, no sé qué es lo que crean, y eso yo lo respeto, totalmente, lo respeto. Pero todos estaremos de acuerdo de que hay una inteligencia superior, ¿sí? Hay una inteligencia superior o hay algo, hay un ente superior que ha creado, ¿verdad? Pero esto lo ha hecho a partir de normas, a partir de leyes. Es muy importante, por eso he ahondado en esta característica. Ahora, muy importante, dice que no depende de la interpretación del hombre. Claro, porque como no es creado por el hombre, ¿verdad? Mira lo que dice. El valor de las normas que derivan del derecho natural no dependen de la interpretación del hombre. ¿Cómo así? Aquí yo les traje el caso de Isaac Newton, que es el creador de la ley gravitacional universal. Les voy a plantear lo siguiente. Miren, el hecho de que Isaac Newton, y esto siempre lo digo con el mayor de respeto, sobre todo para las personas que siguen y que son amantes de la física, a mí también me gusta mucho la física, pero miren, lo voy a hacer con el mayor de los respetos. El hecho de que Isaac Newton se le atribuya el descubrimiento de la ley gravitacional universal no significa que él haya sido el creador de la gravedad. La gravedad ya existía antes de que Isaac Newton la hubiera descubierto. Y es donde aquí nosotros vamos entendiendo un poco la relevancia que tiene o la gran diferencia que tiene el derecho natural con el derecho positivo. Porque el hecho de que Isaac Newton constituyera a través de una tesis, ¿sí?, la ley gravitacional universal, no significa que él haya sido el creador de la gravedad. Simplemente a él se le atribuye la autoría porque fue el que descubrió que existía la gravedad, ¿sí? Pero no es el creador de la gravedad. Antes de Isaac Newton existía la gravedad, ¿sí? Entonces, por eso es que el derecho natural no es creado por el hombre, ¿verdad? Lo que sí, en el derecho positivo sí es creado por el hombre propiamente, ¿sí? Eso en cuanto a las características del derecho natural. Si nosotros evaluamos las características del derecho positivo y su diferencia con el derecho natural, nosotros nos daremos cuenta que el derecho positivo importante, en este caso, sí es creado por el hombre. En este caso sí que es creado por el hombre. Y esto es a partir de la escrituralidad, ¿verdad? Yo creo que mencioné dos características en una. Porque por un lado es creado por el hombre y por otro lado, en esencia, el derecho positivo es escrito. Una de las características
fundamentales, si no la más importante, es que el derecho positivo se caracteriza por ser escrito. El hombre lo escribe, por supuesto que es el hombre, ¿verdad? Yo creo que van de la mano. Porque es escrito, ¿verdad? Lo crea el hombre en virtud de esta escrituralidad. En el derecho natural no sucede así. Ya vimos que este ordenamiento normativo, ¿verdad?, universal ya estaba creado antes de que el hombre, pues a lo mejor lo descubriera. Y fíjense que aquí coloqué un ejemplo para las personas que, bueno, estarán viendo este video, estarán viendo este podcast en el formato de video. Para las que no, los invito, hago un paréntesis para invitarlos a mi canal de YouTube a que puedan ver el video, por supuesto que sí. Entonces vemos que aquí, en la diapositiva que estoy ahorita mismo presentando, vemos esta piedra vertical grandota, que era una piedra vertical grande, enorme. Bueno, no tan grande, ¿verdad? Pero aquí se encontraba el primer cuerpo legal que ha existido en cuanto a los antecedentes de derecho positivo se refiere. O derecho escrito, claro, que es lo mismo, ¿verdad? Porque aquí, ustedes habrán escuchado anteriormente esto que dice ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Esto es referido a la ley del talión. Y la ley del talión ha sido sustraída del Código Hammurabi. Esto que se ve aquí es el Código Hammurabi, que es el primer cuerpo legal de la historia, ¿sí?, del derecho positivo. Y esto es muy importante entenderlo. Entonces, claro, es escrito por el hombre. Es escrito y lo hace, en esencia, el hombre, ¿sí? Ahora, el derecho positivo está constituido por un conjunto de normas vigentes. ¿Qué significa esto? Claro que sí. Miren, yo estoy ahorita mismo desarrollando un caso, una jurisprudencia que mi profesora me ha dejado, un trabajo muy interesante. Y este trabajo habla de una destitución que se realizó en una institución pública. Me limito a decir el nombre de cuál institución. Entonces, en este caso, es para que ustedes entiendan la idea de por qué el derecho positivo es escrito y además se realiza en cuanto a la vigencia. En cuanto a la vigencia se refiere, es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso, esta persona fue destituida en el 2009 y llevaba 28 años en la institución, ¿cierto? En este caso la destituyó el director, ¿sí? Bueno, ella entró pues en 1981 y fue destituida en el 2009. Pasaron 28 años. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es donde van a entender la característica de la vigencia en el derecho positivo. En 1999, en enero de 1999, se crea una ley que regula, ¿verdad?, la institución, que regula esa institución, ¿sí? O sea, es una normativa totalmente diferente. Pero claro, esta normativa vino después, ¿cierto? Y la destitución que se realizó, a esto me estoy refiriendo, la destitución que se realizó de esta señora fue después, ¿sí? O sea, como ella llevaba 28 años en esa institución, ella estaba regida por una normativa totalmente diferente, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Cuando a ella la despiden con una norma diferente, ¿sí? Es decir, ella ingresó a la institución en 1981 con una norma diferente, con una ley diferente, ¿sí?, una norma jurídica diferente. Pero a ella la destituyen en el 2009 con una norma diferente. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque la pregunta sería, como ella entró en 1981 a esta institución, a ella deberían, o ella debería decir, o podría, no sé, un abogado decir que a ella, en cuanto a la destitución se refiere, se le debe aplicar la normativa que estaba antes de la otra normativa que fue en 1999. Se le debería aplicar
la normativa que estaba en ese entonces, en 1981 hasta 1999, se le debe aplicar ahora que pasó el 2009 o para cuando llegó el 2009? Por supuesto que no. No se le puede aplicar esa normativa. ¿Por qué? Porque en el 2009 ya se encontraba en vigor otra norma totalmente diferente, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos viendo la gran diferencia. El derecho positivo está constituido, o sea, ese conjunto de normas está constituido por la normativa vigente, ¿sí? Y además, y para cerrar estas características, el derecho positivo es creado única y exclusivamente, bueno, legítimamente hablando, porque hay otros sistemas políticos que han querido dañar esta idea, el espíritu democrático, el espíritu de la democracia. Fíjense, el derecho positivo, democráticamente hablando, o sea, en el sistema político que profesa la democracia, es creado por el legislativo. Porque el legislativo es el órgano más importante de un estado, ¿cierto? En el cual se representa la voluntad del pueblo, ¿cierto? Entonces, es precisamente aquí que se crea el derecho positivo. Si se entiende esta parte, ¿no? Es el órgano legislativo. Muy bien. Y para cerrar, que esta es la tercera parte, he venido. Bueno, aquí estábamos proyectando, que no pude proyectar la diapositiva. Perdón. Esta era las diferencias del derecho positivo, las características del derecho natural y el derecho positivo, ¿sí? Y su diferencia con el otro. Muy bien, ahora hemos llegado a la tercera parte, que es las ideas complementarias, ¿sí? Miren, es importante entender la naturaleza de cada doctrina jurídica. De cada doctrina jurídica. Y yo, analizando un poco el asunto, para mí era menester traer esto a la hora de comprender las bases constitutivas de cada doctrina, ¿sí? Porque por un lado vamos a tener a la naturaleza del derecho natural, pero por el otro lado vamos a tener a la naturaleza del derecho positivo. Y es importante analizar este asunto. ¿Por qué les digo esto? Miren, vamos primero a analizar la naturaleza o la génesis del derecho natural. Muy bien. Definitivamente podemos llegar a estar todos de acuerdo que en cuanto al derecho natural se refiere, ya repasamos que el derecho natural no es creado por el hombre, sino que es creado por una inteligencia superior al hombre, ¿sí? En este caso Dios. Definitivamente que si nosotros nos preguntamos ahorita mismo, ¿cuál es la naturaleza? ¿O cómo se fundamenta que se creen un sistema de normas para explicar el ordenamiento de la naturaleza o para explicar el ordenamiento universal? Tenemos que ir a esa inteligencia superior. Y para las personas que no creen en una inteligencia superior, sino que creen que este ordenamiento ha sido creado a través de una cosa totalmente externa o diferente a este ordenamiento universal, bueno, definitivamente que si queremos analizar la naturaleza, tenemos que ir allá. Para mí el origen, a título personal, y siempre lo hago con el mayor de los respetos para las personas que no creen en esto, precisamente yo lo atribuyo a esa inteligencia superior, la cual es Dios. Por supuesto, y no tengo ningún tapujo en decir que creo también en Jesucristo, Hijo de Dios, Altísimo, pero no profeso ninguna religión, por cierto. Pero para mí es importante entender que la naturaleza en cuanto al ordenamiento jurídico se refiere, y hemos visto, y quiero también hacer un pequeño paréntesis y resaltar una vez más la idea de que es jurídico, a pesar de que sea derecho natural, que no es creado por el hombre, pero es jurídico toda vez que tiene que ver con
la tiene que ver con que el ser humano se debe limitar a acatar las órdenes de ese derecho, de ese ordenamiento normativo. En este caso, pues para mí, fielmente creo que hay una inteligencia superior, la cual yo denomino Dios, que ha creado un sistema de normas. Un sistema de normas que en parte van explicando cómo se ha creado o el orden de la naturaleza. Muchas de las cosas de la naturaleza se pueden explicar, ¿sí? Pero no voy a entrar al debate, ¿sí? Es el prisma que yo tengo sobre este tema, pero la idea en general es establecer que si hablamos del derecho natural, para ir o para fundamentar ese ordenamiento, ese conjunto de normas que explican la naturaleza o que explican el universo, tenemos que irnos al creador del universo. Lo que no va a ocurrir, y lo que es un poco diferente, ¿sí? Sin escaparse un tanto de la autoría, ¿verdad? Lo que no va a ocurrir en el derecho positivo, sin escaparse un poco de la autoría, porque en cuanto a la autoría se refiere, el derecho positivo como autor es el hombre, definitivamente. Pero aquí hay que entender aquí hay que resaltar una pequeña distinción. Miren, si nosotros hablamos de la naturaleza, porque también caben las mismas preguntas son válidas, pero con un enfoque diferente, con un contraste diferente. Y es que la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿cómo es que se fundamenta o cuál es la naturaleza del derecho positivo? ¿Cuál es la naturaleza o por qué se crean una serie de normas, ¿verdad? Que sustentan la relación de unas personas con otras, ¿cierto? Bueno, muy bien. Yo les he traído aquí la respuesta, la que yo creo que es la respuesta. De hecho, esta respuesta, para los estudiantes de Derecho, se les da precisamente dentro de su formación en las primeras cátedras de su formación. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era estudiante de Derecho de primer año, bueno, eso hablo como si hubieran pasado muchos años, pero no, fue el año pasado, ¿sí? Pero lo que pasa es que yo tengo una historia ahí con el derecho, con mi formación como futuro abogado o futuro profesional de Derecho y Ciencias Políticas. Tengo una historia que luego voy a comentar. Sin embargo, en el primer año, esto se lo dan. En cuanto a la formación del estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, le dan la formación de cómo es que se fundamenta ese sistema de normas jurídicas, esta vez escritas, positivas, ese sistema de normas jurídicas, positivas y jurídicas, escritas, a eso me quiero referir, ¿verdad? Esto nace precisamente en la materia de ciencias políticas, porque también se da en filosofía política, ¿sí? Y es nada más y nada menos que el contractualismo. Es muy importante entender el contractualismo si queremos finalmente comprender cómo es que se fundamenta que nosotros tengamos que de alguna manera someternos a la autoridad de otras personas. Para entender cómo es que el ser humano se relaciona se relaciona con otros seres humanos a partir de un ordenamiento jurídico escrito, sobre todo escrito, tenemos que irnos al contractualismo. Porque el contractualismo es muy importante entenderlo como corriente moderna, por ejemplo, porque el contractualismo tiene una tesis. Yo, por ejemplo, aquí tengo mis libros de John Locke, del segundo tratado sobre el gobierno civil, y del señor Rousseau. No tengo todavía al que se le considera el padre del contractualismo, que es el señor Thomas Hobbes. No tengo todavía esa obra de Leviatán, pero sí que la voy a tener. Y la voy a traer aquí para sustentar un par de ideas. Pero fíjense que si nosotros hablamos de esa naturaleza
de cómo es que, ¿por qué se crea un ordenamiento jurídico al que el ser humano tiene que someterse a la autoridad de otra persona, las personas que están revestidas por mandato de autoridad, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros tenemos que someternos? Porque es que existe ese conjunto de normas jurídicas escritas a las que el ser humano tiene que hacerle caso. Bueno, vamos a explicar esto ya para finalizar. Esto nace a partir del contractualismo. Me gustaría leer un poco qué es el contractualismo en sí. Porque el contractualismo, según la enciclopedia Wikipedia, todos los links yo los voy a dejar en la descripción del video y también de los respectivos podcasts. ¿Sí? Perdón, del podcast que se vaya a subir en las diferentes plataformas como Evox y Spotify. Porque fíjense, la enciclopedia universal Wikipedia, define el contractualismo como aquella corriente moderna de la filosofía política y del derecho que explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre humanos, por el cual se acepta una limitación de libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. Entonces, si ustedes quieren entender por qué y cómo es que se fundamenta o cuál es la naturaleza del positivismo, del derecho positivo, tienen que ir necesariamente al contractualismo. ¿Por qué el contractualismo? Claro, porque fíjense en algo. El derecho positivo, hemos dicho que su característica principal es que es escrito, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona esto con el contractualismo? Bueno, la tesis del contractualismo se sustenta en que el ser humano, al ingresar en sociedad, y esto ustedes lo van a encontrar en este maravilloso libro, que se llama El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, ¿sí? Y en este libro, John Locke nos dice lo siguiente. John Locke dice que cuando el ser humano deja de pertenecer a un estado de naturaleza, entiendas estado de naturaleza, que en este caso estaríamos hablando de derecho natural, aquel orden universal que no es creado por el hombre, no es creado por el ser humano. Entonces, el ser humano, según Locke, el ser humano se encuentra en ese estado de naturaleza. Y después, el ser humano, en conjunto con otros seres humanos, acuerdan ingresar a lo que él denomina, y a lo que todos los contractualistas dominan, a un estado de derecho. ¿Y qué significa vivir en un estado de derecho? Bueno, significa que los seres humanos vamos a tener cierta actividad de relación los unos con los otros a partir de un ordenamiento jurídico escrito, lo que en el contractualismo se conoce como el contrato original, ¿sí? Y este contrato original, lo que Rousseau define en su obra El contrato social, que es esta otra obra que tengo por aquí, hermosa, él define que esto es un pacto social que nosotros establecemos entre seres humanos para ingresar a sociedad. Ingresar a sociedad. Es decir, en el ordenamiento, en el ordenamiento jurídico natural, en el estado de naturaleza, nosotros no estamos, o las relaciones entre seres humanos no están sustentadas o no están, sustentadas por un ordenamiento jurídico creado por el hombre. Con lo cual, según establece Locke, el ser humano puede hacer lo que se le dé la gana, ¿cierto? Porque no tiene que hacer, no tiene que hacerle ningún caso, no tiene que hacerle caso, perdón, al hombre o a las normas creadas por el hombre, porque no existen, primero que todo no existe. Sin embargo, el ser humano acepta vivir en sociedad, ingresar a lo que él denomina como el estado de sociedad, ¿verdad? A cambio de ciertos derechos, o sea, de entregar ciertos derechos. Y esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Imagínense,
Por ejemplo, yo soy colombiano, ¿cierto? Yo soy colombiano, pero yo vivo en Panamá, ¿cierto? Definitivamente que si yo quiero gozar de los privilegios que me otorga la jurisdicción panameña, yo me tengo que someter al ordenamiento jurídico de la legislación panameña. ¿Sí? Si, por ejemplo, porque la Constitución, y esto está regulado en el artículo 17 de la Constitución de la República de Panamá, donde se establece que las autoridades están instituidas para defender en su honra y bienes a los nacionales, o sea, a las personas que han nacido aquí en Panamá, pero también a los extranjeros. ¿Sí? Entonces, si yo quiero gozar de ese privilegio de ser protegido por las autoridades nacionales de la República de Panamá, yo tengo que someterme al ordenamiento jurídico. ¿Qué significa someterme al ordenamiento jurídico de la legislación panameña? Significa que, por ejemplo, el caso del 2020, cuando nosotros entramos a pandemia, yo no podía salir porque por decreto ejecutivo se había instaurado el toque de queda a nivel nacional. Es decir, yo no podía hacer lo que se me daba la gana por el hecho, so pretexto de que como yo no soy de aquí de Panamá, ¿verdad? Y soy de Colombia, yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana y no puedo respetar. No, eso es falso, ¿sí? Entonces, yo tengo que someterme al ordenamiento jurídico. ¿Y dónde se encuentra sustentado ese ordenamiento jurídico? En las normas escritas de la legislación panameña. Es así como se puede entender el contractualismo. Por eso, el contractualismo, para resaltar un poco y para sustentar un poco lo que hemos mencionado, o todo lo anterior, vemos que el contractualismo no es más que aquel contrato en los que los seres humanos pactan un acuerdo donde, donde entregan ciertas libertades a cambio de ciertos privilegios. Por ejemplo, a mí, si yo salgo, la Constitución o estar aquí dentro del territorio de Panamá me va a garantizar que las autoridades me van a proteger, por ejemplo, de que si a mí me llegan a robar, yo puedo dirigirme al tercer poder del Estado, que en este caso es el órgano judicial, a presentar una demanda y a presentar una denuncia para que se aperture un proceso en contra de la persona que me ha robado, ¿cierto? Yo puedo hacerlo, a pesar de que no sea de aquí de Panamá, pero yo entrego ciertos derechos también, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa entregar ciertos derechos también? De que, por ejemplo, si yo infracciono la norma, una norma determinada de la legislación panameña, yo puedo tener una sanción, ¿sí? Por ejemplo, esto también se puede entender mucho más cuando una persona es... cuando una persona infracciona la norma penal y puede quedar o puede perder la libertad, que es un derecho fundamental, ¿sí? Puede perder la libertad. ¿Por qué? Porque está sometida al ordenamiento jurídico de un determinado territorio, ¿sí? Bueno, amigos, eso es todo. He ahondado un poquito en este tema, pero quería establecer las bases constitutivas para que cada uno de ustedes pueda comprender este tema que es de suma importancia. Es de suma importancia que nosotros entendamos la diferencia del derecho positivo, o más bien la diferencia del derecho natural versus el derecho positivo, ¿sí? Espero que esto les haya servido de mucha ayuda, ¿verdad? Y nada, encárguense de promoverlo si pueden con otras personas que no tengan idea acerca de este tema. Y de verdad que para mí va a ser un gusto y algo de mucho, mucho valor. Así que nada, amigos, los dejo y nos vemos hasta el próximo proyecto jurídico con Dayan. Saludos.